Brandon estaba seguro de que nadie lo reconocería aquí, como en todas las otras sucursales de sus asadores en las que había estado. Ninguno de los otros trabajadores o incluso el gerente lo había reconocido. Ninguno de ellos lo trató bien, pero eso era lo que esperaba. No esperaba que todos compartieran su visión porque, si lo hicieran, le resultaría difícil elegir otro director general. Lo que todos sus gerentes no sabían era que el director general al que todos dependían acababa de dimitir. Brandon era el propietario, fundador y director ejecutivo de la organización y necesitaba un reemplazo para el director general recién jubilado, Jonas. El director que acababa de jubilarse era más que un simple director, que era un buen amigo suyo y era perfecto en cuanto a la visión que tenía para la empresa. A veces era casi como si él y Jonas fueran la misma persona. Por eso, Brandon se entristeció cuando Jonas presentó su renuncia. Pero ahora estaba en una búsqueda para encontrar a alguien que al menos intentara llenar los zapatos que Jonas dejó atrás. Brandon abrió la puerta y permitió que el olor a filete jugosamente cocinado y especias llenara su nariz. El aroma del lugar lo llenó de una sensación de orgullo porque fue su receta la que produjo tal aroma celestial. Amigo, no puedes estar aquí. No sé cómo llegó la primera camarera que lo vio inmediatamente expresó gran expectación. Brandon tomó nota de limpiarse la suciedad de la frente con su ropa hecha jirones antes de fingir la cara de súplica más convincente. No necesitaba fingir mucho. Estaba realmente cansado como un perro y lo habrían matado por un vaso de agua fría en ese momento. Por lo tanto, ni siquiera se molestó en pedir comida. Sabía que su restaurante daba agua gratis, era parte de la política. Lo siento mucho, señorita, solo me preguntaba si podría conseguir una taza de agua. He estado caminando durante mucho tiempo y a punto de desmayarme ahora, le suplicó a la camarera que habría venido a echarlo si no estuviera ocupada atendiendo a un cliente. Lo siento, señor, siseó. No ofrecemos agua a personas que no son clientes, ella lo miró con la mirada más mordaz. Pero señorita, ¿podría darme solo un vaso? Piérdete ahora o saldré con el gerente, gruñó. Bueno, eso fue un fracaso colosal para ella, pensó Brandon para sí mismo. No era castigable con el despido, pero definitivamente no valía ningún tipo de ascenso. Guardó su rostro en su memoria y observó que, por lo general, tendría que interactuar con todos en el restaurante para formarse una opinión definida de todos los que estaban allí. Para todos, sabía que el gerente podía ser un alma amable. En lugar de irse, decidió quedarse y soportar la mirada incómoda de los igualmente arrogantes clientes que lo miraban con más despecho que a un criminal convicto. Soy Brandon, sonrió y tomó nota para no avergonzarse aún más. Como se trataba solo de una persona falsa, nada de la vergüenza pasaba a la superficie de su piel porque cuando llegaba a casa por la noche se daba un agradable baño caliente en una bañera de su mansión. La camarera parecía como si acabara de tomar una alcantarilla. Le arrojaron un trapo. Dame un segundo, sonrió dulcemente al cliente que estaba atendiendo e inmediatamente se apresuró hacia el área de oficinas del restaurante. Brandon observó con satisfacción sabiendo que probablemente iba a buscar al gerente. Mientras miraba por encima del mostrador, notó que los otros trabajadores lo miraban con la misma expresión. Los hombres parecían hostiles y en los rostros de las mujeres no estaba escrito nada más que puro disgusto. Eso está bien, solo el gerente ahora, pensó para sí mismo mientras miraba a una de las camareras que pasaba por él. Ella debió estar dentro de la cocina porque no la vio detrás del mostrador. Lo que le hizo mantener sus ojos en ella fue el simple hecho de que ella mantuvo los suyos en él. No había ni una pizca de disgusto en su rostro, ni siquiera sorpresa. Simplemente pasó junto a él y fue a atender a otro cliente. En su camino de regreso, se detuvo junto a él. Oye, ¿puedo traerte algo? Preguntó con una sonrisa brillante pero preocupada. Su cabello color miel tenía mechones cayendo sobre su rostro,
probablemente maltratado por todo el trabajo que había tenido que hacer desde la mañana hasta el mediodía, y sus ojos azules también estaban fatigados, pero todavía había esa sonrisa en su rostro. Hola, Jesse, vuelve al trabajo ahora, una voz autoritaria gruñó desde un lado, arrebatando la atención de Brandon del rostro que tenía tan perdida en la chica. Ella inmediatamente se apresuró a cumplir el deseo de su jefe, dejando a Brandon para enfrentar al hombre cuyo rostro no tenía nada de buenas intenciones. Lamento mucho molestar a su excelente establecimiento, señor, pero ya sabe, tenía sed y si pudiera. El hombre, que no pasaba de los 40 años, levantó una mano silenciadora y su ceño cruel reforzó su deseo de que el hombre sin hogar frente a él se callara. Mira a tu alrededor, gruñó. Brandon echó una mirada confusa alrededor de la habitación. ¿Ves a alguien que se parece a ti? Señor, no niego el hecho de que no pertenezco aquí. Lo juro, ni siquiera intentaría quedarme. Solo le estoy rogando, señor, un vaso de agua. Me iría justo cuando no haya más que hacer. La desesperación en los ojos de Brandon ahora era real, principalmente porque realmente necesitaba ese vaso de agua. Esperaba por la buena voluntad de la humanidad, a pesar de que lo trataron como basura. Los humanos son así, la mayoría de ellos carecen de empatía básica, pero si están lo suficientemente persuadidos, se habían movido mucho de ese cese porque se necesitaba más tiempo y energía ahuyentar al mendigo que sacar $1 de sus billeteras. Muchos de ellos tenían sus vidas centradas en la eficiencia. En eso era en lo que Brandon confiaba. Al gerente le ahorraría más tiempo y energía simplemente pedirle a un camarero o camarera que le trajera un vaso de agua que emprender todo el proceso para convencerlo de lo equivocado que estaba. Cuando vio los ojos del hombre brillar con disgusto y indignación, supo que la amabilidad había eludido todo el lugar. El gerente continuó. Te quedarás aquí y luego en 30 segundos o después de que dejes el bolso de uno de mis clientes se perderá. Buen intento, amigo. Muévete antes de llamar a la policía. El hombre estaba resuelto. Brandon, en este punto, se resignó al destino, sabiendo que la amabilidad había eludido todo el lugar. Iba a salir ahora, pero eso no saciaría su hambre o su sed. Había sido una mañana larga en ese sentido. Brandon buscó en su bolsillo y buscó a tientas. Todavía tenía su billetera allí, en perfecto estado en caso de que ocurriera algún altercado serio. Al menos podría revelar su identidad a la policía en el último minuto. Esperaba en Dios tener menos de un billete de 100 pesos allí, pero solo por si acaso arrugó el billete lejos de la vista del gerente y lo sacó. Eran 100 S. Ser rico a veces puede ser un inconveniente. Esto es todo lo que tengo. Si puedo conseguir una comida de 10 pesos y luego el cambio o un refresco o algo así, le extendió el dinero al gerente. Pagar por su comida no sería una vergüenza para él ahora, incluso si estuviera aislado del resto de sus clientes. Por su apariencia, el rostro del gerente se desarrolló en más furia, lo cual Brandon no creía posible ya que había pasado por al menos 3 diferentes etapas de ira. Saca tu suciedad de mi restaurante ahora. Cada palabra se filtraba con tanto veneno que Brandon habría sido corroído si las palabras tuvieran la capacidad de afectar la composición física de las cosas a las que fueron dirigidas. Ni siquiera puedo soportar mirándote. Henry, asegúrate de que este hombre esté en la calle a la que pertenece en 5 minutos. Si salgo y me encuentro con él aquí, tendrás que pagar tu trabajo. Ladró y se alejó pisoteando, deteniéndose entre cada mesa para ofrecer disculpas por el grave disturbio. No te preocupes, Henry, seguiré mi camino. Brandon sonrió con tristeza al joven que fue enviado para acompañarlo. Se notaba que a Henry no le gustaba la tarea y Brandon quería ahorrarle el problema. Salió lentamente de la habitación, notando algunas cosas que llamaría más tarde para informar al gerente que era su restaurante de carnes. Después de todo, las plantas ornamentales parecían necesitar ser reemplazadas hace mucho tiempo y algunas luces estaban defectuosas.
Le molestó pensar que tendría que responder cordialmente al hombre que acababa de tratarlo como basura hace unos momentos. Salió, pero no muy lejos del restaurante. Realmente tenía hambre y, aunque este era su último viaje, todavía le faltaba un largo camino para regresar a casa. Necesitaba comida. Pensó en esperar hasta que un cliente intentara entrar y persuadirlo con dinero para que le ayudaran a conseguir algo. Así que esperó al costado del edificio, un poco hacia atrás, lejos de la línea de visión directa del gerente en caso de que viniera a investigar. «Oye, pequeño», una voz lo llamó después de que había comenzado a dormitar contra la pared. Abrió los ojos para ver que era la camarera del interior, la de cabello castaño, que no lo miraba como si fuera una rata enferma que llevaba la plaga. Lo empujó hacia la parte trasera del restaurante de carnes. «Descanso rápido, no es largo y tengo que separarme para los dos». Tenía una bolsa de papel marrón en la mano que guardaba en el costado que miraba hacia afuera de las ventanas dentro del restaurante en caso de que alguien viera a Brandon gateando desesperado tras ella. Estaban en la parte trasera del restaurante, lejos de miradas indiscretas. Ella abrió la bolsa sin mirarlo, pero eso fue porque parecía tener prisa. «Compré 2 hamburguesas», sonrió con orgullo. «Una para cada uno de nosotros. Tendríamos que compartir el Sprite, aunque es difícil sacar más de una taza». Ella estiró, tomó un gran trago primero y luego se estiró hacia él. «Sabes, probablemente no debería. Estoy sucio por tener que compartir contigo». «Oh, lo sé», ella le puso una cara segura. «He tomado todo lo que necesito. Hay agua del grifo adentro que podría llenar más tarde». «Gracias», Brandon aceptó la taza que le ofrecía y tomó un gran trago. Ella llenó la taza hasta el borde para que su asiento fuera menos de un diezmo de todo. A pesar de lo rico que era, Brandon recordaría este día como el día en que disfrutó de una hamburguesa improvisada estilo empleado. No era lo habitual en el menú del cliente y eran todas las cosas que a ella le gustaban. Él iría en cuanto a criticarlo y señalar que la hamburguesa no era la mejor, probablemente un panecillo más viejo de lo que normalmente toleraría, pero para él en ese momento la comida fue el cielo. La gratitud se mostró en algo más que sus ojos. Le agradeció con cada bocado. «Oh, por favor, detente ya», ella intentó ocultarle su sonrojo, pero fue inútil. «No iba a dejar que te murieras de hambre sin importar por qué». Sintió el repentino impulso de preguntar por qué. Ella respondió a su pregunta con las mismas palabras, pero el significado estaba claramente comunicado. «Deberías haber visto tu cara. Tuviste suerte de que no te desmayaste por dentro y eso no debería pasarle a nadie». Ella tenía la cara fija en determinación. «Gracias», Brandon dijo de nuevo después del último bocado de la hamburguesa. «Ya está hecho, sí, ahora tengo ganas». Debería haber comprado 3 hamburguesas, ella se rió entre dientes y continuó comiendo la suya. Hizo una pausa para ofrecérsela. «Podría conseguir otra más tarde, tenemos descansos rápidos y esas cosas», Brandon negó con la cabeza. Iba a regresar a casa para una cena suntuosa, solo necesitaba algo para llevarlo de regreso a través del viaje. «No, no, está bien. Me has dado más comida de la que he tenido en días, señorita», mintió con una sonrisa. «Eres Jessie». «Eres Brandon», le estrechó la mano que ella le tendió. «Si necesitas algo mañana, puedes venir. Compraría una hamburguesa para el almuerzo y podría esforzarme para conseguir algo de comida a escondidas cuando cierre el trabajo». «Está bien», ella se asomó por el callejón del patio trasero en el que estaban. «Tengo que volver a trabajar mañana». Brandon no podía decir que no a esa sonrisa en su rostro y, además, ella acaba de extender su experimento social por el resto de la semana. Él iba a tener que seguir con el acto. «Puedes apostar», sonrió ampliamente. «Sabes, para ser un hombre en la calle, seguro que tienes buenos dientes», comentó haciendo a Brandon consciente de que ella lo vio,
lo estaba mirando no solo a un vagabundo. No he estado fuera por mucho tiempo. Eso fue imparcialidad, una verdad que podría malinterpretarse con demasiada facilidad, ya que incluso si tuviera 1000 conjeturas, no pensaría que él era el propietario multimillonario del mismo establecimiento para el que ella trabajaba. Está bien, Brandon, ella saludó y finalmente se apresuró a entrar. Por primera vez en lo que tuvo que ser una eternidad, su corazón se aceleró. Había pasado un tiempo desde que experimentó una bondad genuina. Ni siquiera esperó hasta la tarde del día siguiente. Alrededor de las 11, Brandon ya estaba en algún lugar alrededor del restaurante. Al principio evitó acercarse demasiado porque temía que uno de los otros empleados repugnantes lo detectara y lo denunciara al gerente, quien luego llamaría a la policía y terminaría su pequeño experimento. Por lo tanto, esperó hasta que fuera la hora del almuerzo. No le importaba el calor sofocante de la costa este al mediodía, siempre y cuando hubiera sombra y estuviera a salvo del contacto directo con el sol. Estaba listo para irse temprano. El trote matutino que hizo antes de llegar aquí había acumulado suficiente suciedad para darle un poco de brillo a su aspecto sucio de vagabundo. Y usando la misma ropa que ayer fue perfecto. Después de lo que parecía ser un peso eterno, vio a Jessie salir del edificio con la misma bolsa marrón. Como ayer, escaneó inmediatamente y arrojó su teléfono en su bolsillo, no sin antes ponerlo en modo silencioso. Si su nuevo teléfono inteligente de primera línea sonaba durante su interacción con ella, de la única manera que habría podido explicarlo sin delatarse sería mentir, decir que lo robó. No, eso no habría quedado muy bien en su imagen y en este punto quería impresionar un poco sin importar cuán limitadas fueran sus opciones. Jessie no tardó mucho en verlo y él la saludó tan pronto como lo hizo. Una sonrisa iluminó su rostro y rápidamente le hizo una seña para que se acercara. Con cautela, se acercó a su propio restaurante asegurándose de controlar el miedo a las puertas y ventanas por si acaso alguien estaba mirando. «Hey Jessie, ¿cómo va el trabajo?» Él la saludó con una sonrisa. «Agotador, ¿qué tal? ¿Dormiste bien ayer?» «Quiero decir, tenía el estómago lleno, así que fue mucho mejor que el día anterior». Brandon se encogió de hombros en media taza de hamburguesa. «Sprite no hace nada para llenar el estómago», comentó casi lastimosamente. «No tienes idea». Brandon respondió sintiéndose orgulloso de sí mismo por interpretar tan bien el papel del vagabundo. Tal vez sea porque sabía lo que realmente se siente tener hambre. «Bueno, ya tengo el almuerzo», anunció, y esta vez tenía una taza en la mano con una en la bolsa. Brandon sintió una oleada de satisfacción de que al menos no tuvo que dividir su almuerzo entre los dos otra vez. «¿2 Sprites?», comentó emocionado. «No los entiendes». «Ambos». Jessie se rió. «Por mí, por supuesto». Se dejó caer en el suelo donde habían hecho una mesa improvisada con 2 cajas vacías y una hoja de cartón grueso. Después de la comida, que estuvo mayoritariamente tranquila salvo por las habituales bromas de gracias y no gracias, Jessie se levantó sin previo aviso y fue hacia donde una hoja de cartón más grande se unía a la pared. Sacó una bolsa de plástico negra. Un Brandon curioso volvió la mirada hacia su nuevo amigo desde su taza vacía y sus ojos contenían la pregunta que su timidez fingida no podía preguntar. ¿La ropa? Ella sonrió y marcó un par de jeans del bolso y otro y otro. Brandon no supo de dónde sacó la intuición para actuar sorprendido, pero lo hizo. ¿De dónde sacaste estos? Son de mi padre. Le hablé de ti y él aceptó regalarlas. Ella vació la bolsa y también salieron algunas camisas. Son bonitas, comentó desde la perspectiva de alguien sin hogar. Estas eran de acero, por supuesto que lo son. Jessie le dio una palmada juguetona en el hombro. Papá tiene buen gusto. Él notó cómo ella lo tocaba y no le importaba en lo más mínimo si estaba sucio o no. Ella no estaba en absoluto irritada por él.
Solo porque no tienes hogar no significa que no debas vestirte bien. Lavado y sucio, ella cosió a fuego lento en un modo serio. El hecho de que estás en la calle ahora no es una condena, no debes resignarte al destino, aún puedes lograrlo, solo necesita un poco de ayuda. Ella le guiñó un ojo. Él apretó la ropa y la acarició más que el guardarropa que tenía en casa. Alguien aún no lo había conocido y quería que los tuviera. La amabilidad se sintió irreal. Oye, cuando cierro hoy, ¿crees que puedes seguirme a casa y darte una ducha? Ella puso una mano en su hombro, tocándolo de nuevo. Ella no tuvo miedo de mirarlo a los ojos. A Brandon le dio mucho consuelo ver que si él estuviera en este estado, habría alguien que no lo encontraría completamente repulsivo. Gracias, Jessie, lo digo en serio, casi lloró. Oh, está bien, de verdad. Jessie se encogió de hombros. Estaba claro en su rostro que entendía el valor del acto que estaba haciendo, pero tampoco quería parecer demasiado comprensiva o demasiado comprensiva. Sabía que parecer demasiado dominante podría alejar a la gente cuando intentaba ayudarlos y estaba desesperada por ayudar a este hombre. ¿Por qué? Cuando otras personas vieron a un hombre asqueroso que podía ser un ladrón y un desgraciado que no hacía nada bueno, ella vio a un hombre que podía salvarse. No parecía ser adicto a ningún tipo de droga, por lo que sintió que la carga de ayudarlo se aligeraba considerablemente. Sería fácil razonar con alguien más fácil de ayudarlo antes de llegar a esa etapa. La felicidad en sus ojos hizo que su corazón se calentara y solo podía imaginar el horror que habría pasado los días anteriores a que él la conociera lo suficiente como para considerar una hamburguesa con queso como una comida adecuada para todo el día. Le rompió el corazón ligeramente, pero mantuvo las emociones en su interior y quería mantener el optimismo de que todo estaría bien si así fuera. No quería hacerlo sentir más desesperado de lo que ya se sentía porque ese es probablemente el primer paso hacia una vida destruida más allá de la recuperación. La idea de que no hay forma de arreglarte. Ella no quería eso para Brandon, no mientras aún hubiera tiempo. Le hubiera encantado quedarse y charlar un poco más, tal vez conocerlo a un nivel más profundo y obtener más información sobre cómo ayudarlo sutilmente, pero ella tenía trabajo. Su descanso ya era de 5 minutos y si no se ponía a trabajar pronto, alguien vendría a buscarla. Tengo que volver al trabajo, Brandon. ¿Me esperarías aquí? Bueno, ¿cuándo saldrías? Brandon preguntó con interés en sus ojos diciéndole a Jessie que efectivamente estaba listo para ser salvado. A las 5 hoy. Estoy en el turno de día y no necesito trabajar horas extras. Ella se levantó y comenzó a retroceder del callejón, pareciendo reacia a dejar a su nuevo amigo. Principalmente a ella, él era como un cachorro. Ella no quería salir y él simplemente había desaparecido para resurgir unos días más tarde, sucio y de vuelta al punto de partida. Ella quería progresar porque cuanto más rápido pudiera ayudarlo, mayores serían sus posibilidades. Brandon sabía cuándo cerraría la tienda, por supuesto. Simplemente era realmente inepto con su actuación, sorprendiéndose incluso a él mismo con sus preguntas intuitivas. Sin embargo, ocurrió un desliz. Sí, será mejor que Alan no te haga quedarte mucho tiempo, resopló recordando su disgusto por el gerente. Solo cuando vio su cara se dio cuenta de su desliz. ¿Sabes, el gerente? Cuestionó. Todos conocen a Alan alrededor de la cuadra, rápidamente cubrió sus huellas y resolvió la sorpresa en el rostro de Jessie. Un verdadero malvado. Le arrojó una lata vacía de Diar Pepper a un tipo llamado Sed una vez que escupió. Sí, Alan es horrible. Supongo que eso es lo que lo convierte en un buen jefe. Jessie se encogió de hombros. Un buen ejecutor, Brandon insistió. Deseaba poder despedir a Alan ahora, pero eliminar a su gerente sin una buena razón podría dar lugar a una demanda por despido injustificado si no se maneja adecuadamente, especialmente de un hombre como Alan. Jessie no estaba de humor para discutir, así que simplemente se rió entre dientes y se fue al restaurante.
De hecho, había miradas ceñudas. Alan se preguntaba dónde podría haber estado, pero Jessie soportó los regaños y las duras reprimendas mucho más fácilmente porque su mente no estaba en el trabajo. Su mente estaba en Brandon y en cómo iba a tener un impacto en la vida de un hombre. Cuando terminó su turno, inmediatamente corrió hacia el patio trasero donde pensó que estaría Brandon. Pero cuando llegó allí, no lo vio y sintió una leve resignación hasta que miró más allá de su entusiasmo original y decidió echar un vistazo no muy lejos del patio trasero. Brandon estaba apoyado contra un poste, conversando con otro hombre. El hombre también parecía un vagabundo, así que Jessie asumió que debía ser el Seth del que había hablado Brandon. No quería ser demasiado intrusiva, así que se hizo a un lado y los dejó terminar la conversación. El hombre con el que Brandon estaba hablando no era Seth, sino alguien a quien Brandon no conocía realmente. Pero debido a cómo estaba vestido, el hombre encontró a alguien con quien hablar y Brandon con mucho gusto se obligó a conocerlo un poco más. Brandon sabía que el anciano era un hombre que necesitaría ayuda, y lo haría cuando su identidad completa fuera revelada. Mientras tanto, vio a Jessie esperándolo e inmediatamente terminó su conversación con el anciano, prometiendo quedarse más tarde. No quería que su ángel de ayuda esperara por mucho tiempo. ¿Es Seth?, preguntó Jessie tan pronto como Brandon llegó a ella. No. Regan. Seth no ha estado aquí durante mucho tiempo. Dudo que regrese, mintió Brandon. Jessie buscó en su bolso y sacó una lata de Dr. Pepper para el camino. Le tendió la lata con una sonrisa. En la vida real, Brandon había renunciado a los azúcares refinados y las bebidas carbonatadas, pero para su papel, iba a tener que hacer una excepción. Además, no quería hacerla sentir que no estaba haciendo lo suficiente o que había algo de ella que no era apreciado. El viaje a la casa de Jessie fue más corto de lo que él sentía que debería haber necesitado para compensar. Menos de 30 minutos de caminata y también caminaban a un ritmo bastante pausado, ya que Jessie era solo esa mujer que sabía cómo mantener vivas las conversaciones, ralentizando el tiempo desde su carrera fugaz hasta un paso soñador. La casa de Jessie era humilde, un bungalow adosado cuya hipoteca su padre acababa de terminar de pagar. Todas las habitaciones de la casa estaban bien utilizadas. Una era la de Jessie, la otra era de su padre y tenían una de repuesto para invitados, como su tío que pasaba por allí de vez en cuando porque era médico de viajes. Cuando Brandon entró a la casa, una ola de nostalgia lo llenó, le recordó sus propios pequeños comienzos, a pesar de que él era mucho más humilde. Te llevaré a la ducha, Jessie lo guió de la mano nuevamente, mostrando que no tenía miedo del contacto de un hombre flacucho del que no sabía nada, excepto su nombre. Papá probablemente ya esté durmiendo, así que no deberíamos hacer demasiado ruido. ¿Tu papá está en casa? Los ojos de Brandon se abrieron como platos. Ajá. Sus piernas ya no son las mejores, así que su trabajo en la construcción decayó un poco, dijo con un brillo triste en sus ojos. Oh, lo siento, Brandon no supo qué decir. Jessie ignoró la expresión soñadora en su rostro. Está bien, solo ve a darte una ducha. Estaré en la cocina si me necesitas, dijo, dejándolo para hacer lo suyo. Después de ver a su padre, se sumergió en la preparación del plato favorito de su padre, y esperaba que a Brandon también le gustara. Brandon no tardó mucho en ducharse y eso preocupó a Jessie. Pero cuando él entró en la cocina, ella recordó que él no tenía hogar. No era adicto a ningún tipo de sustancia que amenazara su vida, simplemente era un vagabundo y eso se notaba. Wow, fue todo lo que pudo decir. Brandon seguro sabía cómo hacer que una camisa de golf se viera bien. Ella no sabía que los hombres sin hogar podían verse tan bien. Todo lo relacionado con su falta de hogar desapareció y en su lugar apareció el aura de un semidios. Brandon se miró a sí mismo e hizo pequeños ajustes y estiramientos, mostrando sus tonificados músculos y haciendo mariposas en el vientre de Jessie. Los pantalones parecían un poco grandes en la cintura, pero él ya tenía un cinturón,
así que pudo mantenerlos en su lugar. Todo limpio, sacudió los pensamientos intrusivos fuera de su cabeza y logró sonreír. Gracias a ti, respondió Brandon. Ya terminé con la salsa, ¿te gusta con arroz o pan de maíz? Honestamente, tomaré la salsa misma si pudiera, se rió entre dientes. En realidad, olía bien y lo único que le impidió acercarse lo suficiente para mirar dentro de la sartén y absorber todo el aroma fue el respeto que tenía por ella y la reserva que se suponía debía mantener. Ella se rió. ¿Pan de maíz, entonces? Te encantará la cena. Mientras disfrutaban del silencio del otro, se escuchó un sonido sordo de algo rodando contra el piso de madera que Jessie conocía muy bien. Solo Brandon tuvo que girarse para comprobarlo. Hey, papá, Jessie llamó sin mirar atrás porque estaba realmente involucrada en la preparación de la cena. Buenas noches, señor. El padre de Jessie entró en la cocina. No era demasiado mayor, por lo que todavía tenía mucho negro en su cabello ya calvo. Jessie era la viva imagen de su padre y la cálida sonrisa de aceptación en su rostro mostró que la fruta no cae muy lejos del árbol. No había absolutamente ninguna expresión de animosidad en su rostro. Ah, debes ser Brandon. Muchacho guapo, ¿eres él? Sonrió. Soy yo, señor. Realmente aprecio la ropa. Brandon tímidamente le mostró al hombre sus extremidades donde descansaba la ropa, a lo que el hombre simplemente sonrió. Me alegro de que al menos la ropa se esté usando bien. Finalmente le queda a alguien mejor que a mí, se rió alegremente, su rostro de mediana edad se arrugó y las líneas de sabiduría se extendieron sobre sus ojos. Son las mejores cosas que he usado en mucho tiempo, respondió Brandon con buen humor. Lamento las cosas por las que pudiste haber tenido que pasar. Sabes que ahí afuera es un mundo frío y el gobierno es aún más frío con su gente. Pero es una fase que la gente ha superado. Tú también lo harás. Brandon asintió mientras el padre de Jessie lo amonestaba. Puedo ver la pelea en tus ojos. No ha terminado. Diablos, no ha terminado para mí y estoy en una silla de ruedas, rió. La habitación se volvió mucho menos tensa cuando estallaron las risitas y la atmósfera luminosa se llevó al comedor, donde todos tuvieron una feliz cena. Ni una sola vez el padre de Jessie preguntó sobre algo que lo llevó a quedarse sin hogar, lo cual fue un alivio porque Brandon no tenía nada planeado. No pensó que llegaría tan lejos en la ley de personas sin hogar y por eso no sintió la necesidad de inventar una historia de fondo. El padre de Jessie, Hugh, estaba lleno de historias sobre sus propios comienzos difíciles, y aunque la realidad de Brandon era totalmente opuesta, lo hizo parecer que en realidad aprendió un par de cosas sobre la determinación, la felicidad y todo lo demás. También entendió que la columna vertebral del amor que Jessie albergaba en su corazón provenía de su madre, quien había fallecido cuando ella tenía 10 años. Fue un excelente modelo a seguir para su hija hasta que el cáncer pensó que todo ese amor era demasiado para una niña. Después de la cena, Jessie insistió en despedir a Brandon, pero ella ya tenía un plan para él en ese sentido. Brandon se olvidó de su timidez, sintiéndose como si poco a poco ya no la necesitara. Tal vez era la ropa nueva. Cuéntame sobre tu madre, le imploró a la hermosa chica a su lado. Ella agitó su cabello castaño hacia un lado y sonrió un poco mientras los recuerdos comenzaban a fluir hacia atrás en pequeños detalles. Ella era, Jessie sonrió. Como tú, pensó Brandon para sí mismo. Deseaba poder decir cosas así en voz alta. Deseaba que tuvieran ese tipo de relación. Ella también era amable. Recuerdo que me enseñó todo lo que sé y pienso sobre las personas hoy. Ella siempre decía, nunca juzgues a las personas por su aspecto exterior, las plantas más hermosas tienen el interior más espinoso y en las flores más feas se puede obtener el néctar más dulce, dijo Jessie, citando a su madre. Suena como un ángel, suspiró Brandon. Ojalá tuviera conocimiento de mis padres. ¿No los conoces?
Jessie parecía preocupada. Brandon negó con la cabeza. Murieron cuando yo era joven, así que, se encogió de hombros y dejó el resto a su imaginación. La mente de la pobre y compasiva niña se volvió loca pensando en todo el infierno por el que debió haber pasado hasta ahora. Nadie merece perder a sus padres a esa edad. Ella sacudió la cabeza y lo rodeó con un brazo reconfortante. Oye, sabes que podrías haber desperdiciado tu oportunidad en mi restaurante ya que sabes que Alan te odia y esas cosas. Pero, ¿crees que podrías solicitar un trabajo en otro lugar? Quiero decir, es un buen comienzo, ¿no? Dejó que las sugerencias hirvieran a fuego lento en su cabeza por un rato. Afortunadamente para ella, Brandon no era alguien que necesitara más convicción. Él siempre aceptaba sus opiniones con un corazón abierto y una disposición que la alegraba. Tienes razón. Quiero decir, ahora que me veo así, podría conseguir un trabajo como conserje o trabajador de la construcción. Entonces no tengo que ser una molestia para alguien alguna vez. La amplia sonrisa en su rostro la envió a la luna y regresó con alegría. Sí, sí, ella lo respaldó. Sabes, mi casa tiene una habitación de invitados. Siempre puedes venir a buscar un lugar para dormir y ducharte. Papá estaría más que feliz. ¿De verdad está sugiriendo que venga a vivir con ustedes? Los ojos de Brandon se abrieron. Sí, es lo mínimo que puedo hacer. Además, no pagamos alquiler ni hipoteca, así que no tienes que sentir que debes nada. ¿Está bien? Dios mío, eres un ángel, te lo juro, eres un ángel, jadeó con incredulidad. ¿Estaba siendo tan increíblemente amable porque era su naturaleza o simplemente estaba siendo intuitiva tratando de abordar problemas reales? ¿Por qué era tan amable? Él era el indicado abrazándola ahora, sintiéndose como si realmente fuera un ángel y volaría en cualquier segundo si él la dejara alejarse demasiado de él. Ella simplemente se encogió de hombros pensando en otra respuesta genérica para dar. En verdad, Jessie no veía ninguna razón filosófica para ser amable con otras personas, aparte de ser lo correcto. En realidad, eso era lo que era. Podría ser lógico, podría ser empático, pero sobre todo estaba bien y es por eso que ella hizo cosas por las personas, como ofrecerle su hogar a pesar de que la sociedad dictaría lo contrario. Me encantaría aceptar esa oferta, Jessie, pero tengo un amigo que no vive bien, pero puedo quedarme con él ahora que sabes que estoy limpio y que ya has hecho tanto por mí. Él tomó sus manos entre las suyas y les respiró su aire de gratitud mientras besaba el dorso de sus palmas. Iré a verte tan pronto como me instale. ¿Está bien? Jessie era naturalmente escéptica acerca de que él se mantuviera alejado de ella por un tiempo, ya que ella quería supervisar su progreso. Pero era una sugerencia a la que no podía decir que no, así que estuvo de acuerdo. Sé seguro para mí, Brandon, y recuerda esa cosa del trabajo de la que te hablé, le dijo mientras comenzaba a retroceder en dirección a su casa. Mi amiga podría tener algunas ideas. Brandon asintió. Te veré pronto, Jessie. Le dijo buenas noches con la mano. Buenas noches, no adiós. Brandon llegó a casa sintiéndose como un vagabundo al que acababan de cuidar bien. Eso era de hecho lo que era, pero se suponía que debía ignorar esa vida que no quería. No quería olvidar a Jessie tan fácilmente. De hecho, estaba seguro de que había encontrado a la persona adecuada para el trabajo y, si lo hubiera dejado en sus manos, habría puesto fin a todo. Por el respeto que tenía por Jessie y el elogio, algo más se estaba gestando dentro de él por la joven camarera, algo que no había sentido durante mucho tiempo. Brandon no era necesariamente un hombre solitario, pero las relaciones románticas siempre habían sido difíciles para él porque, de vez en cuando, las mujeres en su vida lograban demostrar que lo perseguían por su dinero. Ahora podría haberlo encontrado en la persona del dulce y dulce Jessie. Brandon se dio unos días antes de ir con ella nuevamente, todavía usando otra de las ropas que él le dio.
Se encontraron en su lugar habitual en la parte trasera del restaurante. Eso es maravilloso, ella sonrió emocionada ante la pseudo noticia de que Brandon consiguió un trabajo. De todo corazón rechazó los dólares que él trató de darle. Las cosas que hice por ti no son para ser devueltas o reembolsadas, Brandon. Ella sonaba un poco ofendida de que él pensara en ella de esa manera. Brandon anticipó que esta fue la configuración para la solicitud que hizo a continuación. Entonces déjame llevarte a una cita, Jessie, solo para decirte gracias. ¿Podrías permitirme? Gracias a ti, estoy fuera de las calles. Tengo que agradecerte de alguna manera. Él extendió los brazos en señal de súplica. La sonrisa que apareció en su rostro fue gradual, pero surgió. Ella no podía negar que el que alguna vez fue un vagabundo ahora era realmente un hombre guapo, y esa sonrisa le hacía sentir mariposas en el estómago. Señor, usted está eligiendo el lugar y el momento, dijo Jessie, dándole una palmada juguetona en el hombro. Puedes apostar que sí. Brandon ocultó su travesura con una sonrisa satisfecha. Llegó la noche y Jessie estaba afuera con un vestido de verano, esperando para su cita. No perdió ni un segundo más allá de las 7 p.m. Al llegar en un taxi, las flores que tenía en sus manos salieron del taxi antes que él. Brandon le tendió las manos a Jessie para que las tomara antes de llevarla lentamente al auto. Luego, le ofreció el ramo de rosas y ella cuestionó su precio, pero él le dijo que no se preocupara, que él los había elegido de su jardín personal, aunque ella no necesitaba saberlo. De ninguna manera, jadeó Jessie con un atisbo de sonrisa en sus labios cuando el taxi se detuvo. Pensé que ya sabías, por la novedad, vinimos aquí. Fue donde nos conocimos. Para Brandon, esta era la prueba final, no para Jessie, que él ya había concluido todo sobre el ángel y, si ella realmente insistía en que fueran a otro lugar, lo haría, pero intentaría convencerla de que entrara. Él quería darle a Alan y a los demás la oportunidad de redimirse de su maldad pura, especialmente a Alan, el gerente del lugar. Necesitaba una razón para no despedir al tipo y este tendría que ser Brandon. Quiero decir, es súper extraño, ¿no estás preocupado de que Alan te reconozca? Preguntó preocupada. ¿Te preocupa que Alan te reconozca? Brandon le devolvió la pregunta. Jessie puso los ojos en blanco y exhaló. Alan no se preocupa porque yo pierda mi trabajo y como no estoy en horario laboral, él puede besar tierra si intenta cualquier cosa estúpida, declaró con valentía. Entonces Brandon abrió su brazo para que ella lo uniera. Ambos entraron al restaurante listos para lo que el restaurante de carnes y su personal tenían reservado para ellos. Se acomodaron y la primera persona en atenderlos fue la camarera que Brandon conoció por primera vez cuando entró. Tenía una linda sonrisa en su rostro que inmediatamente se desvaneció tan pronto como lo reconoció. Jessie, ¿qué es esto? Preguntó en un tono inexpresivo y poco impresionado. ¿Qué quieres decir, Lillian? ¿No vas a tomar nuestra orden? Jessie se retiró del intercambio. Brandon se dio cuenta de que ambos no tenían una buena historia que se comprobara. Seguramente, una chica tan cruel como Lillian nunca validaría las opiniones empáticas de Jessie. ¿Qué quieres, sobras? Sus ojos se entrecerraron y se burló. Incluso viniste aquí en una cita. Deberías haber visto dónde me llevó mi novio. Gastamos 400 pesos solo en la comida. Lillian habló sobre su vida exótica, pero todo lo que había en el rostro de Jessie era disgusto. Esa fue la primera vez que Brandon vio una expresión en Jessie que no reflejaba amabilidad. Fue porque no toleró la vana obtusidad que salió de la boca de su compañera de trabajo. Tráenos el bistec chuletón especiado de 14 onzas a medio cocer y ensalada griega. Si pudiera, comería un linguini al lado. También estoy un poco indeciso, miró a Jessie, que tenía la mandíbula ligeramente entreabierta por cómo acababa de recitar elementos de su menú. Marinara en el linguini, por favor, le guiñó un ojo a Jessie,
que todavía parecía atónita. Sea lo que sea que tengamos que hacer. Pon a alguien de guardia, asegúrate de que no huyas ni nada. Lillian puso los ojos en blanco. De todos modos, saldrá de tu paga y te despedirán por robo. Jessie hizo una imitación infantil y mezquina de cómo sonaba antes la mujer amargada. Simplemente haz tu trabajo, Lillian. Luego se volvió hacia Brandon con un resplandor. ¿Qué fue eso y cómo vas a pagar por todo eso? Relájate, cariño. Brandon se tranquilizó con una sonrisa astuta. Tenía una vida antes de quedarme sin hogar. No es mi primera vez en un restaurante. Si los precios difieren en no más de $10, todo debería sumar alrededor de 100. Eso sigue siendo mucho dinero, resopló. Es muy poco comparado con lo que te mereces, insistió Brandon. Mientras bromeaban sobre el precio y la responsabilidad, una carcajada se filtró en la habitación y cuando voltearon la cabeza, quedó claro de quién era la risa y para quién era. No me digas que esta chica en realidad quería burlarse de mí tanto. Jessie, Alan suspiró mientras se acercaba a la mesa. ¿Ahora eres el abogado de venganza para personas sin hogar o realmente estás saliendo con un drogadicto sin hogar? Brandon gruñó. ¿Dónde está nuestra comida? Mis palabras siguen en pie, señor, el gerente le gruñó a Brandon. No servimos a delincuentes y ciertamente no los toleramos sentados en nuestras sillas. ¿Sabes qué, Brandon? Simplemente vámonos a otro lugar. Jessie se levantó y agarró su bolso de la mesa, pero Brandon se mantuvo estoico. Ya estaba harto de la intimidación y la falta de respeto que estaba siendo repartida por un hombre bajo su nómina simplemente porque pensaba que era mejor que alguien menos afortunado que él. Estaba listo para revelar su verdadera identidad en ese mismo momento y estaba a punto de meter la mano en su bolsillo y sacar su tarjeta de presentación cuando la mano de Jessie tiró de él con firmeza mientras Alan continuaba sermoneando. Vamos, Brandon, nunca vale la pena. Jessie le dio a Alan una última mirada mortal antes de que la pareja saliera furiosa del restaurante. La misión fracasó con éxito, pero no dejaron que las acciones de Alan arruinaran su noche y fue una oportunidad sólida para que Jessie insistiera en que no gastaran tanto. Ninguna de esas cosas le importaba a Brandon en este momento, así que la dejó hacer lo que quisiera. Se concluyó su veredicto. Se alcanzó el límite. Era hora de que el CEO emergiera. Unos días después de su cita, Jessie se despertó y el timbre sonó una y otra vez. Tenía la esperanza de que el timbre desapareciera, pero se levantó de inmediato. La idea de que podría ser Brandon cruzó por su mente. Efectivamente, era Brandon. Dio un gran paso atrás. No recordaba haberle dado un traje y no algo tan elegante como el que llevaba puesto. No lo habría reconocido si no hubiera pasado tanto tiempo con él. Brandon, ¿dónde? ¿Cómo? Tartamudeó. Su belleza la dejó muda. No sabía si quedar impresionada o sorprendida, así que su cuerpo eligió la reacción más natural para ella. Fui al restaurante 2 veces. No te vi. ¿Qué pasó? Brandon entró en la casa, el fuerte olor a almizcle caro y abrumador fluía con él. Jessie no lo entendía ni su padre. Veo que te quedaste sin esa ropa tan rápido. Hugh trató de ocultar su sorpresa bajo chistes. De hecho, los tengo enmarcados en mi pared. Pertenecen a un momento especial en el tiempo cuando cierto hombre me mostró más amabilidad de la que merecía. Brandon sonrió y le dio una palmadita en la espalda a Hugh, confundido. Se volvió hacia Jessie. Oye, ¿estás enferma? ¿Algo anda mal? No. Simplemente dejé a Brandon. No podía volver a ese lugar otra vez. No podía mirar a Alan y no decir algo estúpido. Simplemente pensé que era mejor dejarlo. Ella confesó con su cabeza agachada pero luego se animó de nuevo. Logré decirle lo que pensaba antes de irme, aunque eso era seguro. Brandon sonrió. Esta iba a ser una revelación aún más elaborada de lo que pensaba.
Estaré atento a más oportunidades. Los 3 días que estuve fuera del trabajo ya me aburrieron un poco, ella se rió entre dientes. Oh, si estás desesperada, entonces conozco un lugar donde están contratando. ¿Quieres comprobarlo? Brandon preguntó, sus ojos se iluminaron con esperanza. Si podía ser contratado de inmediato, sería una bendición en esta economía. La idea de tener que lidiar con toneladas de emoción le dio escalofríos. ¿Es ahí donde conseguiste tu traje? Ella arqueó las cejas y sonrió con un lado de la cara. Brandon pensó en la ironía de esa pregunta por un segundo antes de responder con una sonrisa aún más traviesa. Sí, déjame ponerme algo más cómodo si necesitas usar un traje. ¿Quién sabe qué tendría que usar? Ella corrió hacia su habitación dejando a Brandon con Hugh. Él le dio a Brandon algunos consejos amistosos sobre el sector laboral que el joven tomó con buen humor, a pesar de que para cuando regresara con su hija toda la narrativa habría cambiado y en el buen sentido. Tan pronto como Jessie salió de la casa, pasó junto al elegante Mercedes estacionado en la pasarela y simplemente pasó de largo sin importarle quién lo tenía. En realidad, nunca importó. Ella podía llamar a la policía e insistir en que el vehículo fuera movido del frente de su propiedad, pero ¿de qué serviría eso? Se dio la vuelta cuando Brandon no llegó a su lado. Todavía se estaba despidiendo de su padre. No, Brandon estaba al lado del hermoso auto que ella acababa de pasar y ahora estaba abierto en el asiento del conductor. Sus manos mantenían la puerta abierta. ¿Vas a entrar? Sonrió disfrutando la conmoción en su rostro. Brandon, ¿qué? Te explicaré en el camino, lo prometo, le dijo, y eso fue capaz de hacer que ella moviera sus extremidades hacia el auto. En el camino, él le explicó todo. La mayor parte de eso no le contaría que el restaurante era suyo y el experimento que estaba realizando. Brandon lo había planeado demasiado bien como para derramar el té tan fácilmente. Jessie miró por la ventana, perdida en un recuerdo que era tan vívido como si hubiera sucedido ayer. Brandon tenía 8 años. Él y su abuela vivían en una pequeña y pintoresca casa cerca del asador local. El aroma de los filetes chisporroteantes a menudo llenaba el aire, provocando sus sentidos y haciéndole la boca agua. Su abuela, la señora Harper, era una mujer amable y cariñosa que hacía lo mejor que podía para mantenerlo después del trágico accidente de sus padres. Se las arreglaban, pero el dinero siempre escaseaba. Una noche, cuando el rico y sabroso olor del bistec cocido flotaba a través de la ventana abierta, el estómago de Brandon gruñó y se giró hacia su abuela que estaba tejiendo en su silla favorita. Abuela, ¿crees que alguna vez podríamos darnos el lujo de comer en el restaurante de carnes? Preguntó con voz llena de esperanza. La señora Harper levantó la vista mientras tejía, sus ojos llenos de amor y tristeza. Tal vez algún día, querido, pero por ahora tenemos que ahorrar cada centavo que podamos. Brandon asintió entendiendo el peso de sus palabras, pero el antojo por ese delicioso bistec lo apoderó de él. Decidió que tenía que hacer algo. Al día siguiente, Brandon reunió todo el coraje que pudo y caminó hacia el restaurante de carnes. El rico aroma lo golpeó con toda su fuerza, haciendo que su estómago gruñera aún más fuerte. Se acercó al mostrador donde estaba el gerente, el señor Scott. El señor Scott era un hombre alto, de aspecto amable, con cabello canoso y una cálida sonrisa. Hola, joven, ¿cómo puedo ayudarte hoy? Preguntó el señor Scott, inclinándose para encontrarse con los ojos de Brandon. Hola, señor, mi nombre es Brandon, comenzó, su voz temblando ligeramente. Me preguntaba si podría obtener una participación en el crédito. Prometí que trabajaré para devolverlo. La sonrisa del señor Scott se desvaneció un poco mientras miraba al chico serio frente a él. Conocía la historia de Brandon en el vecindario. Suspiró y le hizo un gesto a Brandon para que lo siguiera a un rincón tranquilo del restaurante. Brandon, el señor Scott comenzó suavemente.
sé que los tiempos son difíciles para ti y tu abuela, y admiro tu voluntad de trabajar por lo que quieres, pero hoy me temo que no puedo darte una apuesta por el crédito. El corazón de Brandon se hundió. Había esperado tanto que este plan funcionara. ¿Por qué?, preguntó, su voz apenas más que un susurro. El señor Scott colocó una mano reconfortante en el hombro de Brandon. Porque, Brandon, a veces la mejor forma de ayudar a alguien es no darle lo que quiere de inmediato. Eso lo hace más fuerte y más decidido. Si realmente quieres esa apuesta, sal, encuentra una manera de ganar algo de dinero y regresa. Sabrá aún mejor sabiendo que trabajaste para ello. Las lágrimas brotaron de los ojos de Brandon, pero él asintió. Está bien, señor. Entiendo. El señor Scott sonrió cálidamente. Creo en ti, Brandon. Encontrarás una manera. Brandon sonrió ante el recuerdo de que ese día había sido un punto de inflexión para él. Las palabras del señor Scott habían encendido un fuego en su corazón. Había hecho todos los trabajos en el vecindario, ahorrado cada centavo y finalmente regresó al asador con suficiente dinero para comprar ese codiciado bistec. Y, de hecho, sabía mejor de lo que jamás hubiera imaginado. Cuando se detuvieron frente al asador, Jessie se quedó boquiabierta por lo que tenía que ser la 100ª vez. No. Jadeó cuando salieron y ya captó la trama. Sí, esto es mío, sonrió Brandon con orgullo y comenzó la entrada confiada al restaurante. Alan estaba fuera de su oficina reprendiendo a un trabajador cuando entró. Todos hicieron una pausa en lo que estaban haciendo al ver a Jessie con el hombre de aspecto rico. Alan tenía la mejor suposición, especialmente porque había visto a Brandon un par de veces. Vestiste a tu muñeca con un smoking y ahora estás aquí a jugar. Estoy ocupado, toma asiento. Te serviremos si eso es lo que quieres, resopló Alan. Brandon supuso que finalmente se cansó y decidió darles lo que quisieran. Esto debería haber sucedido el primer día cuando entró como un vagabundo. Alan. El sonido de su nombre completo frenó a Alan. La voz de autoridad hizo que su corazón latiera más rápido que los pistones de un auto deportivo. Brandon Jericho, CEO de Jericho Stackhouse, sacó su tarjeta de presentación de su bolsillo y la extendió hacia el hombre, que todavía estaba incrédulo. Se rió y caminó todo el camino para recuperar la tarjeta de sus manos. Cuanto más leía, más en shock estaba. Fuiste entrevistado por Jonas Ig, el director general. Renunció la semana pasada aproximadamente al mismo tiempo que yo comencé este experimento social, miró a todo el resto del personal en el área, cuyos ojos estaban abiertos y con las bocas congeladas. Realicé un experimento social que todas mis otras sucursales fallaron, pero esta sucursal falló lamentablemente y este gerente, Alan, parecía estar a punto de desmayarse o ya estaba inconsciente, simplemente parado. Trataste al personal y a los clientes de manera horrible y constante. Brandon difundió su veredicto. Empaca a tu personal y sal antes de que esté demasiado ocupado y todos tengan que ver tu vergüenza. Algunos clientes se quedaron sin aliento, pero nadie interfirió. Era mediodía, así que el lugar no estaba lleno. Jericho normalmente estaba lleno a la hora del almuerzo y por las noches. Alan bajó la cabeza avergonzado y caminó arrastrando los pies. No tenía defensa, ni siquiera podía tener la desvergüenza de suplicar clemencia. Lillian, trabajas tu último mes aquí y entregas tu renuncia también. Brandon cometió la misma ofensa que su jefe, la ex jefa. Lillian tampoco pronunció una palabra. ¿Cómo pudo? ¿Qué le habría dicho a Jessie? Él era una persona completamente diferente ahora. La pequeña voz fue reemplazada por una dominante indiferencia. Sintió escalofríos recorriéndole la columna vertebral sabiendo que estaba en el lado bueno de tal poder. Todos conozcan a su nuevo director general. Brandon tomó la mano de Jessie y la levantó en el aire. Todos los clientes aplaudieron, lo que obligó al personal a aplaudir a regañadientes.
La propia Jessie estaba atónita. Brandon luego se inclinó para susurrarle. Y mi novia, sí aceptará. Dándole un simple asentimiento cuando él dio un paso atrás, los ojos de Jessie se llenaron de lágrimas mientras ella asentía con entusiasmo. Por supuesto, Brandon. Ella saltó a sus brazos y lo abrazó cerca. Ahora toda su ayuda podría haberse sentido intrascendente con su revelación, pero Brandon sabía una cosa, ella lo ayudó a enamorarse, amor genuino. Jessie miró a su alrededor y le tendió las manos a alguien del personal. Una mujer de mediana edad surgió y le dio la bienvenida al abrazo de su joven amiga. Ha trabajado aquí por más tiempo, Jessie le dijo a Brandon con una sonrisa. Y ella ayudó. Te ofrecí un almuerzo furtivo la segunda vez que viniste. Dr. Pepper también era de ella. Creo que ella puede administrar este lugar, ahorrándote la necesidad de una entrevista. Bien, eres la nueva gerente. Creo que puedes manejarlo. Miró la etiqueta con su nombre. Ellen. Sí, señor. Los ojos del conserje se iluminaron. Son cosas mundanas, principalmente cualquier cosa que no pueda delegar, pero si algo sale mal, le haré preguntas, llorando por el loco giro de los acontecimientos, y Jessie sonrió al ver que el círculo estaba completo. Brandon estaba seguro de que su compañía y su corazón estaban en las mejores manos. Jessie entró a su casa ese día y le anunció a su padre que continuaría trabajando para la empresa. Hugh parecía empático. Sabía que su hija estaba haciendo todo lo posible para mantener comida en la mesa para ambos. Jessie, no tienes que hacer esto, Hugh dijo suavemente. Estoy listo para morir de hambre si es necesario, pero no te permitiré trabajar en tales condiciones. Justo en ese momento, Brandon apareció por detrás, saludó calurosamente a Hugh y le dijo: Señor Kirby, puedes seguir adelante y felicitar a su hija por convertirse en la nueva gerente de mi restaurante de carnes. Hugh estaba completamente confundido, miró a su hija buscando respuestas. Jessie sonrió y le explicó: Papá, Brandon no es un vagabundo cualquiera, en realidad es el dueño del Stackhouse. Brandon se acercó a Hugh y puso sus manos sobre los hombros de Hugh. Gracias por criar a una hija tan amable, dijo sinceramente. A partir de hoy, no tienes que preocuparte por ella. Estaré allí para ella. Señor Kirby, ¿puedo tener su bendición para proteger a su hija y ser su hombre? Hugh se volvió hacia Jessie, que tenía lágrimas de alegría en los ojos. Miró a Brandon y le preguntó: ¿Usted ha sido el jefe todo el tiempo, Brandon? Brandon asintió con su sonrisa extendiéndose. Tenía que estar seguro de que ella era la indicada no solo para el trabajo sino para mí, confesó, mirando con amor a Jessie. Jessie se sonrojó, sus ojos brillaban de felicidad y alivio. La habitación se llenó de risas y cálidas conversaciones mientras discutían los planes para el futuro. La noche pasó rápidamente con historias compartidas y planes hechos hasta que llegó el momento de que Brandon se fuera. Los meses pasaron volando y el día de la boda llegó de repente. La ceremonia fue hermosa en una pequeña capilla adornada con flores y música suave sonando en el fondo. Hugh, vestido con su mejor traje, tomó su lugar en la primera fila, con los ojos húmedos mientras observaba a su hija caminar por el pasillo. Jessie, radiante con su vestido blanco, caminó con confianza hacia Brandon, quien estaba esperando con una sonrisa de adoración. Mientras intercambiaban votos, Hugh sintió un profundo sentimiento de alegría y gratitud. Su pequeña estaba comenzando un nuevo capítulo en su vida, uno lleno de amor y nuevas responsabilidades. Después de la ceremonia, mientras los invitados se mezclaban y celebraban, Hugh se acercó a Brandon dándole una palmada en el hombro. «Cuídala bien», dijo con voz firme pero emocionada. Brandon asintió tomando la mano de Hugh. «Con todo mi corazón», aseguró. Mientras la noche llegaba a su fin, Hugh se quedó solo por un momento observando a la joven pareja reír y bailar.
Se secó una lágrima del ojo sabiendo que Jessie se estaba embarcando en un viaje maravilloso. En su felicidad, encontró su propia paz y le recordó una vez más el poder de la bondad y los caminos inesperados por los que puede llevarnos.